¿Qué tal? Buenas tardes. Se escucha bien, ¿verdad? Buenas tardes, Auxi, si se le escucha. Vale, gracias. Ok, comparto pantalla e iniciamos. Ok, déjeme que saco esto, acomodo esto. Ya está grabando. Sí, ok. Va, pues. Esto, ¿qué es esto? Esto no me sirve. Mañana ya es su examen, ¿verdad? 23 en San Juan. Pues estoy perdido y no es mañana. Sí es mañana, ¿verdad? Sí, sí, sí es mañana. Antes, ¿qué tal? ¿Qué hicieron ayer? ¿Avanzaron cosas nuevas o simplemente hicieron ejercicios para repasar? Era feriado, sí, pero creo que tuvieron una clase extra, ¿verdad? Se los puso aquí en avisos. La clase extra, la del martes 21 a las 7 de la mañana. Era feriado, examen pasado, me dormí. Pues sí pasaron clases por si acaso. Bueno, para los que entraron a la clase de la noche también les dije por si acaso que había clases. Pero creo que no alcanzan a leer. No sé si no tienen activado su... Bueno, no, esto es para desactivar, no. Notificaciones. Bueno, no sé si tendrán desactivadas las notificaciones por email. Tal vez me voy a autodoxear por mostrar esta sección de preferencias, pero a mí por lo menos cada vez que publican algo, por lo más mínimo que sea, me llega una notificación al correo personal de que se ha publicado en avisos, tareas, que cuando han entregado ustedes sus trabajos, todo se me notifica. Entonces, chequenlo eso si es que no lo tienen desactivado. Que yo sepa, viene activado por defecto. O sea, más bien tendrían que haberlo desactivado para que no funcione, pero échenle un ojo. Ok, después, ¿qué más? Examen pasado, examen pasado. Ok, uf, más bien. Entonces no hemos avanzado nada nuevo. Mañana es la caída de muchos soldados. Vale, entonces, primero, práctica La 10. práctica 10, Auxi. Claro, robots recicladores y sembradores, ¿no? Ese Ok. es para presentar, no entendí por qué está la fecha atrasada. Que yo creo que... Ok, ya veo cuál es el problema. Bueno, tiene hasta el Es como 23 de práctica. diciembre. Es una práctica, sí. Antes valía puntos, lo raro es que no se actualizó la fecha. Era interesante No para quiero más practicar. prácticas. Era interesante para practicar lo que era herencia. Pero si no hay que presentar, no sé qué opinan ustedes. Si quieren resolver, bueno, no resolver, veríamos unos cuantos tips. O prefieren seguir haciendo exámenes pasados. Porque después el examen que resolvieron ayer, ¿qué tal estuvo? ¿Estaba igual así medio feo como el que hicimos el martes o era más entendible? No era tan complicado. ¿Qué opinan? Ah, igual estaba difícil. Difícil, difícil. ¿No era por casualidad uno de los que hicimos? Ok, a ver. Es el método split. Hmm. Vale, ahorita les muestro cómo es eso. 2 horas se tardó, sí, lo que generalmente tarda en su examen. 2 horas. Vale. Primero lo de la práctica para hacer esto, ya librarnos de una vez y ir a lo importante. La práctica, por si acaso, aquí ya puso una persona que había unos errores en los test, ya lo corregí y lo volví a actualizar, por si acaso, así que si quieren checarlo de nuevo, aquí está, dice modificado, casi doxeo a alguien. Y aquí está ya modificado todo lo que estaba erróneo. Que no sé por qué puse todo a traducirse en un traductor de Morse y la primera vez me dio esa respuesta y la segunda que lo puse sí me lo puso correcto, lo cual fue muy raro.
pero ya está corregido por si acaso. ¿Cómo se prueban los tests? Rápidamente. Obviamente la carpeta ya la tienen descargada, así que no tienen que crearla de nuevo. O sea, cuando ustedes descarguen van a tener algo como esto, ¿verdad? Van a tener esto literalmente. Entonces, si quieren, por ejemplo, para probar su código, digamos que ya han hecho aquí su código, ¿no? Obviamente yo no he hecho nada, esto es como tienen su tarea. Si le hacen clic derecho, probar todo, obviamente va a salir todo en rojo porque no está implementado nada, ¿no? Entonces, por ejemplo, terminado el código, tendré que salir algo como esto. Por ejemplo, si tienen una respuesta buena, obviamente esto está forzado, ¿no? Porque estoy colocando la respuesta aquí cuando no es lo correcto. Si yo ejecuto los tests, van a ver qué es lo que pasa cuando un test está correcto. Ven, se pone, me ha hecho quedar mal. Realizar, vamos a checar el código. Copié algo mal. Vamos a hacer control C, control V, compilamos. Y no, ¿por qué no quiere funcionar? A ver, vamos a hacer la prueba rápido. Si aquí me devuelve la cadena o estoy haciendo mal la comparación aquí de Lizard Asset Equals. Respuesta esperada. Ah, verdad. Lo estoy haciendo al revés, ¿no? Lo que hay que hacer es convertir la cadena en letras. Entonces, si lo ejecuto ahora sí, cuando un test está bien va a dar cadenita verde, ¿no? Ahora, por si acaso su tarea, para los que están pensando poner simplemente aquí un if else para los tres casos para que los tests le den bien, no voy a calificar su tarea en base a los tests, ¿no? No es que si tienen los tres tests en verdecito van a tener 10, no, nada que ver. Eso es simplemente para que se hagan una idea de si están haciéndolo bien o si ¿No es 10? están... Sí, sí, 10 que dije. O sea, aunque estén bien los verdes calificados bien, no va a valer 10. No, 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 nada que ver. Por eso, justamente estos verdecitos son para que se den cuenta si están haciendo bien su código, ¿no? O sea, si les sale los tres bien y obviamente han hecho el código para esas respuestas, y van a, por lo más probable es que tengan 10, ¿no? Pero como les digo, eso es solo para que se den cuenta si están haciendo bien. ¿Por qué? Porque tal vez algunos quieran hacer esto, ¿no? If, Específico para esos se refiere, ¿verdad? ajá, digamos por ejemplo, punto equals y copia el código, ¿no? Copia esto. Y va a decir res va a ser igual a hola, ¿no? Entonces lo que está haciendo aquí es obviamente va a forzar a que los tres test estén bien, pero obviamente la tarea está mal hecha, ¿no? Porque esta no es la idea. Me falta un paréntesis. Entonces, para los que están haciendo esto va por si acaso. Por si acaso. Esto es para que se den cuenta si están haciendo bien. Obviamente si pasan los tres tests y han hecho el código, lo más probable es que ya sea un 10 seguro. ¿Ok? Y pues como lo envían, es simplemente la carpeta que han descargado, la comprimen como la anterior vez. Por ejemplo, yo la tengo acá. Cuentas, séptimo semestre, auxiliatura, prácticas. Aquí está. Por ejemplo, yo lo tengo en esta carpeta. Lo vamos a eliminar. Entonces esto lo mandan a un comprimido. Enviará carpeta comprimida y lo que hay que enviar es esto, ¿no? Esta carpeta. Y ya está. O sea, igual que la anterior vez, no hay nada de diferente. Y ahora lo tienen más sencillo porque descargan el archivo, lo descomprimen y sobre eso ya trabajan. Después, a ver, vamos a checar. La tarea 10 aún si no se pueden ni enviar, sí. Está raro. Probablemente les dijo solo para practicar, pero no valga nota. En su práctica podemos utilizar el split. Pueden utilizar todo lo que vean necesario. No hay ninguna limitación. Si investigan algo nuevo, pueden usarlo. Si han aprendido algo nuevo, algo que quieran probar, pueden utilizarlo con toda la libertad del mundo. Ahora, si le van a dar a alguien la práctica para que se lo resuelva, y al final, como ya, no, esto no se los dije a ustedes, ¿no? Pero a mí al final la práctica, en el sentido de que lo hagan ustedes o no, a mí me da igual. Porque el objetivo de la práctica es que ustedes practiquen. O sea, yo no les doy la práctica para tener algo que calificar, ¿no? Sino les doy la práctica para que tengan algo con que practicar. ¿Sí? Entonces, mi objetivo es ese.
Si ustedes le dan a alguien para que se los resuelva, los únicos que se van a perjudicar son ustedes, porque no van a practicar, no van a entender nada. Entonces, por eso es que no le pongo ningún límite a la práctica, pueden usar lo que quieran. Separo una cadena en palabras, exacto. Nadie grabó la clase, parece que no. En una parte de la tarea de 10 dice en rojo que vale para el segundo parcial. Ok, vamos a ver. A ver, aquí tal vez. Ah, wow. Pero si la fecha está mal, no hay nada que puedan hacer. O sea, pueden intentar escribirle, pero como aquí está, las fechas ven que están erróneas, ¿no? No se puede literalmente enviar. Entonces, no sé si quieran escribirle a su correo y preguntarle, pero supongo que en clases ya claro si era para hacer o no. No sé si alguien nos pueda confirmar eso o simplemente dijo ahí está la práctica 10, pero no especificó muy bien. Ahora, por ejemplo, miren, este César no se los ha mostrado, pero tiene también el mismo mensaje. Esta práctica tiene puntuación para el segundo parcial, pero ni la van a resolver. Después también lo mismo de esta, de la sopa de letras, ni la van a resolver, pero lo mismo dice práctica para el segundo parcial. Y nuevamente esto no es porque esté mal, sino porque estas prácticas no se las ha dado para ustedes. Entonces, por eso tampoco, tal vez no haya necesariamente que hacer la práctica 10, es lo que parece más correcto. O si nos enseña más métodos, claro, ahora vamos a checar. O si podemos ver los dos exámenes de Moodle del 2015 y 2017, porfa. Vale, claro, ahí te los checamos. Creo que las tareas son automatizadas, sí, es lo más probable. Y tal vez sea un error list, como te dices. Lo más probable. Ok, los exámenes del 15 y 17, ¿dónde están, Alejandro? Mm, el programa 23 y 24. Ok, quiero checar esto. Ah, vale, aquí. 23 y 24. Ok. Descargas 23. Ah, son los que ya descargamos la otra vez. Pero esos eran exámenes finales, ¿no? O eran... Sí, estos eran finales. 23 también es final, supongo. Sí, también es final. A ver, capaz y el 21 y el 22 son parciales. A ver, este... Ok, no dice nada. Y el 22 tampoco dice nada. Ok, entonces, bueno, depende de ustedes. ¿Quieren resolver los 23, 24 que son exámenes finales? ¿O prefieren, no sé si alguien tenga más exámenes de segundo parcial? Que quiera que resolvamos. Ah, sí, es cierto. También pasaron finales al grupo, ahora que los recuerdo. Gracias, Iván. Ok. Ok, aquí están. Aquí más, ¿no? Este es del 2019. La evolución de los medios de comunicación. Ok. Largos los exámenes como siempre. Ok, 4 páginas. Creo que esto es excesivo. 5 páginas. Ok, este es el examen final. Ah, ok, este es otro final. Vale. Nuevamente, depende de ustedes. ¿Qué quieren hacer? ¿Finales? ¿Segundos parciales? ¿Alguno en especial? El 23 y el 24, vale. Vamos a intentar acabar. No prometo acabar los dos, pero podemos intentar. Vamos al 23.
Ya, por 100 puntos. Aunque bueno, 100 puntos entre comillas, ¿no? Porque se va dividiendo entre partes y cada una vale algo. Ok, vamos a cerrar todo esto que ya no nos sirve. Y deme un segundito, por favor. Mic off. Mic on. Ya, ahora sí, disculpen. Vamos a BG y comencemos. Proyecto, nuevo proyecto. Vale. No es lo mismo el segundo parcial con el final. Más o menos. O sea, obviamente los temas son los mismos, ¿no? Pero el final está más enfocado a todo. Mientras que el segundo parcial un poquito más enfocado a los temas que han visto. Bueno, a partir del segundo parcial. Pero también entran cosas del primero. Ok. Examen final, introducción a la programación informática 135, docente, los tres docentes, 23 de junio del 2017. Ejercicio 1 por 100 puntos. Nuestra área de formación, no sé por qué hay estos resaltados, pero bueno, nuestra área de formación es muy amplia y se puede aplicar en varios contextos. Uno de ellos es la medicina. Los médicos atienden a pacientes usualmente en centros médicos, por lo que de cada paciente se tiene un historial clínico que detalla las visitas al médico y los estudios que se ha hecho un paciente para ayudar a su galeno a tomar decisiones y efectuar diagnósticos. En esta ocasión se te pide que modeles las historias clínicas de un paciente, que tiene el nombre del paciente y las consultas que ha realizado. Cada consulta tiene la fecha, estudios realizados y el diagnóstico. En el caso, para fines de abstracción, el diagnóstico puede estar dos estados, sin problemas o enfermito. Dependiendo de los resultados de su estudio, los estudios pueden ser análisis de sangre o imagenografías, ¿ok? Y todo estudio puede indicar si hay problemas o no. Los análisis de sangre tienen varios criterios a considerar, cada criterio a su vez tiene rangos en los cuales debe estar el resultado. Ver figura 1, inciso A. Por otro lado, los resultados de un paciente consisten de un número por criterio. En caso de que el valor presente un nivel fuera de rango, debe marcar este criterio como fuera de rango, para ayudar al médico a identificar una posible anomalía. Ok, aquí está todo esto. Las imagenografías tienen una descripción, ecografía, radiografía, etcétera. La zona de estudio en el ejemplo, pulmones y la imagen. Por ejemplo, en la figura 2, inciso A, se tiene una ecografía de pulmón. Bueno, aquí es radiografía, pero bueno. Para fines de nuestro problema, las imágenes se modelan como una matriz que muestra zonas en tonalidades grises. Figura 2, inciso B. En esta escala se pueden representar como números como se ve en el inciso C de la figura 2. Para ello se considera un código de color del 1 al 5, el 1 para el blanco y el 5 para el negro. El rango entre 2 y 4 significaría en escala de grises entre blanco y negro. Ver figura, inciso D, ok. Te preguntarás cómo una imagen indica que mi problema es sencillo. Si se da cuando la cantidad de píxeles en color negro en la imagen sobrepasa el 25% de los píxeles de la imagen total, ok. La modelo, los métodos constructores, los métodos necesarios para identificar si el paciente X sobre la base de sus estudios clínicos tiene un problema. Debes considerar para esta última visita del paciente al médico y si aún no ha sido diagnosticado, entonces con la ayuda de sus estudios determinar su estado, ¿ok? Identificar al paciente más saludable de acuerdo a los registros de nuestro centro médico. Se dice que el paciente más saludable es aquel que menos diagnósticos enfermito haya tenido su historial clínico, ¿ok? Identifica la lista de pacientes que tienen problemas reiterados, es decir, si el paciente tiene estudios clínicos con sospechas en una misma zona. Entonces, este es el más complejo de todos, desde ya. Pero por suerte solo vale 20 puntos. Entonces vamos analizando todo lo que vamos a requerir. El diagrama de clases está en esta sección. O sea, lo que vamos a requerir para poder modelar dicha solución. Vamos a abrirnos una pizarra. O a ver, creo que tengo aquí StarWML. Ok.
Ok, deme un segundito. Es que voy a buscar una herramienta para ahorrarnos tiempo. Ok, creo que esto nos va a servir. Ya, para hacer nuestro diagrama más rápido. Aquí están clases, supongo. Bueno, también le dio igual. No hay para clases. Igual nos sirve, pero... Ok, entonces vamos a comenzar a hacer todo el diagrama de lo que vamos a requerir. Para eso tenemos que leer nuevamente todo el programa. Nuestra área de formación es muy amplia y se puede aplicar en varios contextos. Uno de ellos es la medicina. Los médicos atienden a pacientes usualmente en centros médicos, por lo que cada paciente tiene su historial clínico que detalla las visitas al médico y los estudios que se ha hecho un paciente para ayudar a su galeno a tomar decisiones y efectuar diagnósticos. Ok, entonces lo más probable es que requiramos de una clase que se va a llamar, la cual sería centro médico. Vale, un centro médico va a tener, bueno, pacientes, sí, una lista de pacientes y una lista de médicos. Entonces vamos a tener uno aquí, paciente. Vamos a requerir también otro que sea médico, probablemente médico. Ok, entonces un centro médico va a tener una lista de pacientes y una lista de médicos, ¿no? Después, por cada paciente se tiene un historial clínico, entonces el paciente va a tener historial clínico. Historial clínico. Vale. Después, que detalla las visitas al médico y los estudios que se ha hecho. Entonces, cada historial va a estar relacionado con un médico. A ver si puedo hacer esto. Ok. Entonces, cada historial va a tener un médico, obviamente va a estar relacionado con un paciente. Esto no es un diagrama UML para nada, por si acaso, simplemente para hacernos una idea. Aquí va a haber una lista y aquí también está relacionado con esto. Ok, entonces, centro médico va a tener una lista de pacientes y una lista de médicos. Un paciente a la vez va a tener un historial clínico y el historial clínico a su vez va a tener un médico, obviamente, no, perdón, el historial clínico va a tener lo que es una visita, se puede decir. Visita. Ok, ahora sí. Entonces, un historial va a tener obviamente una lista de visitas. Cada visita va a tener el médico que lo ha atendido y también va a tener los estudios, ¿verdad? Que se ha realizado. Entonces le vamos a poner aquí. Estudio. Vale, esto tendría que ser con mayúscula. Entonces, una visita va a tener su médico y también va a tener una lista de estudios. ¿Sí, no? Que detalla las visitas al médico y los estudios que se ha hecho el paciente para ayudar al galeno a tomar decisiones y efectuar diagnósticos. Vale. En esta ocasión se te pide que modeles las historias clínicas de un paciente que tiene el nombre del paciente y las consultas que ha realizado. Entonces, en lugar de visita le vamos a poner consulta. Los estudios realizados pueden ser análisis de sangre o imagenografías. Entonces, como que es una herencia, más o menos entre comillas, vamos a ver si después es necesario mantenerlo así, que puede ser análisis de sangre y el otro que va a ser imagenografía, si no me equivoco. A ver, imagenografía. Ok. Cada consulta tiene fecha,
los estudios realizados y el diagnóstico. Ok, eso lo vamos a ver ahorita. Si es necesario aumentar más clases, en este caso para fines de abstracción el diagnóstico puede tener dos estados. Ok, sin problemas o enfermito, dependiendo de los resultados de sus estudios. Los estudios realizados pueden ser, aquí nos explica cómo funciona cada uno. Y ya. Entonces, modelo prácticamente sería esto, pero lo vamos a hacer, ahora sí lo vamos a hacer en VG, para que tenga un poco más de sentido. Vamos a traernos todo lo que hicimos ahora en este de gamma, un poco feo, pero bueno, sirve. Y comenzamos a hacer todo lo que dijimos. No vamos a tener una clase centro médico, luego vamos a tener una clase paciente, vamos a tener una clase médico. Si se dan cuenta, este examen es full interacción entre objetos. Médico, luego vamos a tener una clase historial clínico, luego vamos a tener una clase consulta, luego vamos a tener estudio, y a su vez dijimos que el estudio puede ser de dos tipos: análisis de sangre y imagenografía. Que aquí va a haber una herencia y aquí también. Ok, ahora vamos anotando todo lo que dijimos. El centro médico va a tener una lista de doctores y una lista de pacientes. Private array list de tipo paciente, que va a ser, bueno, pacientes. Y luego va a tener otro private, otro array list de tipo doctor. Doctor o médico puse. Médico. De tipo médico, que va a ser, bueno, médicos. ¿Qué dice auxilio modelo? ¿Hay que incluir los atributos y métodos iniciales? Sí. Ahorita les voy a mostrar finalmente cómo hacer esto. Como les comento, esto es simplemente para darme una idea, porque si no voy a tardar más buscando clase por clase. Entonces el centro médico va a tener esto. A la hora de crearse, no requiero hacer todavía el método constructor. Luego vamos al paciente. Dijimos que el paciente va a tener un historial clínico, ¿no? Private, historial clínico, historial clínico. ¿Para qué le vamos a cambiar el nombre? Ya está. Por el momento nada más. Luego dijimos que un historial clínico va a tener una lista de consultas, ¿verdad? Un array list de tipo consulta, que va a ser consultas. Ya está. Hay que importar, me está faltando el private. Luego, ¿cuál es el siguiente? Me está faltando. Sí, no está bien. El historial clínico va a tener una lista de consultas. La consulta va a tener, ya aquí me lo decía, va a tener varias cosas, ¿no? Vamos a checar el programa. Cada consulta tiene fecha, entonces va a tener su... Lo vamos a poner como un date, que va a ser fecha. Por ahora, luego vamos a ver si es necesario cambiarle el tipo. Una clase fecha. Después, los estudios realizados, tenemos una clase estudio, entonces sí, tiene una lista de estudios. Private array list de tipo estudio, que va a ser, bueno, estudios. Y el diagnóstico, que lo podemos manejar como un string. Diagnóstico. Importamos, ya está. Y bueno, también aquí arriba se nos dice que indirectamente que detalla las visitas al médico y los estudios que se han hecho a un paciente para ayudar a su... Ok, aquí algo que no especifica muy bien el problema es que si un paciente va a tener definitivamente un solo médico o cada consulta va a tener, puede ser con médicos diferentes. Si somos un poco más realistas, lo más correcto sería que cada consulta tenga su propio médico, ¿verdad? No necesariamente siempre se va a atender toda la vida con el mismo médico, en especial si son diferentes estudios y cosas por el estilo, ¿no? Más coherente lo vería que tenga un médico. Un médico le vamos a poner. Listo. Compilamos, que es el médico que lo ha atendido. Y finalmente... Ok, creo que eso sería todo. Nos faltarían los métodos, ¿no? Pero ahorita vamos a checar qué más nos faltaría para... ok, los constructores, ahorita lo vamos a ver.
Ya. Esos serían los atributos, creo que no nos faltaría nada. Estudio, tal vez le podamos poner algo ahorita, vamos a ver si es necesario. O si directamente va a ser en los dos, en las herencias, donde van a estar los datos. Ok, aquí hay algo que por ejemplo podemos hacerlo para simplificar un poquito. Por ejemplo, nos dice, los análisis de sangre tienen varios criterios a considerar. Cada criterio a su vez tiene rangos en los cuales debe estar el resultado, ver figura 1, inciso A. Bueno, aquí nos muestra esto, ¿no? Hematíes, hemoglobina, todo eso. Por otro lado, los resultados de un paciente consisten de un número por criterio. Marca este criterio como fuera de rango para ayudar al médico a identificar una posible anomalía. Ok, para anotar todos estos datos, que son bastantes, podemos hacerlo de dos formas. No, tú no. Este. Podemos hacerlo de dos formas. Una sería que hagamos, bueno, de hecho se me ocurren varias. Una sería que vayamos anotando la más larga y la que menos me gustaría, int valor mínimo hematíes, luego sería int valor máximo hematíes, int valor que sería del paciente, int hematíes resultado, ¿no? Que nos tiene que decir si está fuera de rango o normal. Y esto habrá que hacer con los otros 8. O sea, es solución, pero es muy larga, ¿no? Está demasiado confuso. Una forma más sencilla que se me ocurre es tener una lista de criterios. Voy a hacer criterios. Esto, obviamente criterio no existe, nos vamos a crear una clase criterio. ¿Y qué es lo que va a tener un criterio? El nombre del criterio. Luego va a tener private int valor mínimo, porque todos son números. Private int valor máximo. Mejor double, porque veo que hay decimales. Double, double. Luego tenemos private double resultado, que es el del paciente, y private string resultado, no, mejor observación, para mantener lo que dice el mismo ejercicio. Compilamos, aquí nos va a seguir dando error, cosas de VG, ya está. Entonces, el análisis de sangre va a tener una lista de criterios. Y cada criterio puede ser, podemos hacerlo de forma general, va a tener su nombre, valor mínimo, máximo, resultado y la observación. Entonces hemos simplificado todo en una sola clase donde se van a guardar todos esos valores y aquí las vamos creando en base a lo que requerimos, ¿no? Entonces ya estaría. Este criterio se me fue. Ok. Y dice la fecha de intersección, ¿en qué sentido iba? Ok. De la clase que le está usando. El análisis de sangre va a utilizar la clase criterio, entonces por eso la fecha va en ese sentido. Lo mismo acá. La clase, esto no me gusta porque paciente. Ok, la fecha es aquí. Centro médico usa paciente y usa médico. El paciente usa el historial clínico tiene una consulta. Ok, entonces así. La consulta tiene estudios y bueno, así es como lo estamos formando. Después, la imagenografía tiene una descripción. Ok, vamos a hacer aquí. Vamos a borrar todo esto. Private. String, lo vamos a poner en descripción. Y la zona de estudios. Ok, la zona de estudios, perdón. Private string, zona de estudio. Y luego vamos a tener la imagen, que ya nos dijo que es una matriz, ¿no? Int imagen. Y ya está. Para fines, bla, 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 análisis, bla, 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 bla. Ok, no nos sirve nada de eso. Ahora sí, creo que ya finalmente tendríamos todo el modelo completo del programa. Creo que así es como se mantendría de forma final. Médico está todavía por verse porque no le estoy viendo ninguna utilidad más que simplemente una clase que nos dice que hay médicos. Probablemente la vayamos a eliminar, pero por el momento no nos hace daño que se mantenga ahí.
Entonces, de forma general, esta sería la estructura de la clase. Un centro médico tendrá una lista de pacientes y una lista de médicos. Un paciente va a tener su historial clínico, a su vez un historial clínico va a tener una lista de consultas, una consulta va a tener una lista de estudios y un estudio puede ser de análisis de sangre o de imagenografía. Y a la vez un análisis de sangre va a tener una lista de criterios, ¿no? Y con eso tendríamos a todo lo necesario para la estructura para, bueno, ya comenzar a hacer el código, ¿no? Hasta acá, ¿hay alguna duda, algo que no se esté entendiendo tal vez? A ver, para la orden 1 vamos a volver a un modelo que representa el problema. Ok, ayer una duda, en el examen que dieron ayer, ¿no había una pregunta que pedía el modelo? ¿Examen? O sea, en el examen que se lo resolvieron ayer con la LICE. ¿Había alguna pregunta que pidiera modelo que represente el... Porque no es lo mismo un modelo que un diagrama. Y el modelo es un poco más abstracto, no sé hasta qué punto. Que sí había clases ayer, sí pasaron clases por si acaso. Yo tuve otras clases, también decidieron pasar. Si alguien grabó la clase, no sé si lo pudiera subir al Telegram. Sí, ayudaría bastante, por favor. Y después, ayer en la clase que tuvieron, en la parte de modelo, bueno, la pregunta que hicieron no pedía modelo, porque como les comento es un poco abstracto, esto depende hasta qué punto quiere que sea. Bueno, por el momento lo vamos a manejar así el modelo. No pide un diagrama como tal, así que esto nos sirve para ya responder esa pregunta, los 10 puntos. Después, ahora al final van a tener que, o sea, sí o sí van a tener que escribir los métodos, todo eso. Entonces, una vez acaben, si es que les sobra tiempo, agranden este modelo para aumentar los atributos y los métodos, ¿no? Ahorita no lo hago yo porque tampoco sé todo lo que voy a requerir. Los voy a ir haciendo poco a poco en base a lo que requiera. Entonces, ahorita vamos a checar. ¿Se puede hacer recorridos como matrices? Con los array sí. Pero, o sea, si quieres hacer una matriz con array te vas a complicar más, sí se puede. Ahora, recorrer una matriz de forma normal como un arroyo sí se puede, ¿no? Y bueno, depende ya como quieras hacer. No está prohibido, obviamente, pero si quieres usar matrices en lugar de usar un array es mejor que utilices un arreglo bidimensional. Ok, entonces ahora sí, ya tenemos todo el modelo. Vamos a los métodos constructores. Entonces vámonos a uno por uno. Centro médico, vamos a tener public centro médico. Lo único que requiero aquí es iniciar los arrays. Pacientes va a ser igual a new array list. Y médicos va a ser igual a new array list. Ya, listo. Creo que no requiere nada más en centro médico. Vámonos a paciente. Paciente, bueno, no lo indica aquí, pero va a ser conveniente tener un nombre. Y vamos a decir public paciente va a ser igual a. Vamos a requerir el nombre. Vamos a decir this.nombre va a ser igual a nombre. Y historial clínico va a ser igual a new historial clínico. Por el momento, ¿no? A falta de saber si requiero más cosas. Después del historial clínico, simplemente tengo que inicializar el array. Public historial clínico consultas va a ser igual a new array list de tipo, bueno, no es necesario colocar el tipo acá. Y ya está. Después vamos al siguiente. Consulta. Consulta aquí se requiero varias cosas. Public consulta. Vamos a tener aquí un date.
fecha, el diagnóstico no, y el médico, ¿no? Médico, médico. Fecha, dis.fecha va a ser igual a fecha y dis.médico va a ser igual a médico. ¿Por qué no estoy colocando estudios y diagnóstico por acá? Porque el diagnóstico se saca en base a los estudios y los estudios no necesariamente están creados desde el por parámetro. A lo que me refiero, no dice que se los van a entregar, los se pueden ir añadiendo poco a poco, digamos. Diagnóstico va a ser igual a una cadena vacía porque no sabemos todavía qué le vamos a guardar. Luego, estudio no va a tener nada aparentemente. Vamos a tener análisis de sangre, el cual va a tener un public análisis de sangre. Esta va a ser probablemente la clase más larga. Y vamos a ir creando criterio por criterio, ¿no? ¿Cuáles son todos los criterios? Aquí tenemos. Ya. Análisis de sangre. Tenemos que ir creando criterio por criterio. Criterio Matías. Matías va a ser igual a new criterio. ¿Qué requiero? Aquí requiero varias cosas. Requiero el nombre de Matías, el valor mínimo que va a ser 4,5, el valor máximo 4,5, perdón, el valor máximo que va a ser 5,9 y el del paciente. Matías resultado. Matías resultado. Ya. Me está dando error porque obviamente no tengo corregido todavía el. Para no hacerlo tan largo le vamos a poner Matías R nada más, porque si no se va a hacer gigante el constructor. Ya. Y vamos a tener que crear 8 de estos. 6, 7, 8. Y a cada uno hay que ir cambiarle el nombre. Este es hemoglobina. Este es hematrocito, hematrocito, BCM, HCM, linfocitos, leucocitos y neutrófilos. Ya. Matías y ahora bueno hay que pasarle los nombres correctos. Hemoglobina, hematrocito. Bueno, para no hacerlo tan largo vamos a colocar solo los nombres resumidos. BCM, HCM, linfocitos, leucocitos y neutrófilos. Ahora hay que colocar los valores mínimos y máximos de cada uno. Les dije que esto iba a ser lo más tardado. 13.5, 17.5, 53, 41.0, 88 y 100, 27 y 33, 33, después 1300, 4000, 11500, 4500, 2000 y 7500. Ya. Y ahora hay que hacer esto 8 veces más. 4, 5, 6, 7, 8, ya. Hemoglobina
R hematrocito R SMR HCMR ya casi HCR info linfocitos R, perdón, leucocitos R y neutrófilos. Ok, hay que copiar cada uno de estos acá. Ya. Y criterio, vamos a requerir de lo mismo. Public criterio, vamos a recibir los 4 valores, ¿no? String, nombre. Disculpe, Auxi, ¿Qué pasó? ¿no Mínimo. faltaba la observación? No, porque la observación la sacamos en base al resultado. O sea, la vamos a sacar aquí adentro. Vamos a hacer que cada criterio lo haga de forma manual. Para ahorrarnos ese trabajo, ¿no? De estar nosotros. O sea, no lo vamos a hacer acá ese análisis, lo vamos a hacer el criterio, solo va a saber analizarse, por así decirlo. Ahorita van a ver. Nombre, criterio va a ser igual a nombre. Dis.valor mínimo va a ser igual a mínimo. Dis.valor máximo va a ser igual a valor. Bueno, si a máximo. Dis.resultado será igual a resultado. Y aquí vamos a hacer un if resultado es mayor o es menor, perdón, que valor mínimo o resultado es mayor que valor máximo, es la observación va a ser igual a fuera de rango. Ya está. Si no, no especifica el programa, pero para no dejarlo vacío vamos a poner normal. Listo. Análisis de sangre ya está, eso es todo lo que requerimos. Estudio, ok, estudio. Estudio, ¿dónde estaba? Porque no tiene nada. Ah, estudio, porque era la clase. Se podría para, bueno, rellenar un poco. Que estudio tenga aquí una clase que sea. Ahorita vamos a checar. No, por el momento no requiere nada, simplemente para hacer la herencia, ¿no? Se pueda guardar de una sola lista todos los estudios. Después médico, le vamos a poner un nombre simplemente para tener que la clase médico no se quede tan vacío. Private string nombre public médico y vamos a recibir ese nombre. String nombre dis.nombre va a ser igual a nombre. Ya. Creo que no requerimos de nada más. Vamos a checar rápidamente. Centro médico va a tener una lista de. Simplemente va a iniciar la lista. Paciente va a crear. Le vamos a dar su nombre y le vamos a dar su historial clínico. Después un historial clínico simplemente se va a crear la lista. Después la consulta va a tener. Le vamos a dar la fecha. Y el médico. Médico. Y los estudios simplemente se va a crear y el diagnóstico todavía no lo vamos a tener. Después, vámonos a consulta. Este ya estaba en consulta. Estudio dijimos que está vacío. Análisis de sangre va a tener criterios simplemente. Y después vamos a tener el criterio que es todo esto, ¿no? Nos falta la imagenografía. Public imagenografía. String descripción. String zona de estudio. Int imagen. Dis.descripción se lleva de descripción. Dis.zona de estudio va a ser igual a zona de estudio.
y this.imagen va a ser igual a imagen. Ya. Compilamos. Vemos que creo que es todo lo que requerimos para los constructores. Aquí, por ejemplo, en el paciente podemos hacer también que, como un segundo constructor, public paciente, que reciba un nombre y también se reciba directamente su historial. ¿No? O sea, depende de nosotros, no especifica, así que podemos tomarnos ciertas libertades, pero con eso ya estaríamos. Tenemos hecho el constructor. Ahora sí, ya viene lo más complejo entre comillas. El o los métodos necesarios para identificar si el paciente X sobre la base de sus estudios clínicos tiene un problema. Ok, mejor aquí, nos faltan unos pequeños detalles. Los análisis de sangre tienen varios criterios a considerar, cada criterio a su vez tiene rangos en los cuales debe estar el resultado. De un paciente consiste en un número por criterio, en caso de que el valor presente universal debe marcar este criterio como fuera de rango para ayudar al médico a identificar una posible anomalía. Ok. Opción, ecografía, radiografía, zona de estudio y la imagen. Ok, por ejemplo, se tiene por fines de nuestro programa, las imágenes se modelan como una matriz que muestra zonas en tonalidades grises. Para ello se considera un código de color. Ok. Vale, creo que no requerimos nada más. Si el paciente X sobre la base de sus estudios clínicos tiene un problema, debes considerar para esto la última visita del paciente al médico y si aún no ha sido diagnosticado, entonces con la ayuda de estudios determinar su estado. Ok, esta pregunta creo que está un poco mal planteada. ¿Por qué? Los métodos necesarios para identificar si el paciente X sobre la base de sus estudios clínicos tiene un problema. Debes considerar para este último la última visita del paciente al médico y si aún no ha sido diagnosticado, entonces con la ayuda de los estudios determinar su estado. Vale. Pero aquí no nos especifica. Supongo que simplemente con que esté fuera de rango ya se considera que está mal, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer los métodos. Nos dice... Tiene un problema. Verificar estado paciente, vamos a ver. Ok, nos vamos al historial clínico. Y vamos a hacer aquí un public boolean, porque ya no nos pide nada más, que simplemente es si tiene un problema o no. No dice que señalemos cuál, ¿no? Ok, entonces boolean. Verificar estado paciente. Lo único que probablemente requerimos es un nombre para comenzar a hacer nuestra búsqueda. Entonces, no estoy, espera, me equivoco totalmente de clases. Tengo que venir aquí al centro médico. Ok, el centro médico. ¿Por qué? Porque es la clase que almacena todo lo demás, ¿no? Le voy a dar un nombre y el centro médico me va a decir si es que el paciente está enfermito o no. ¿Cómo podemos saber eso? Ya nos lo dijo. Primero, tenemos que ver el paciente. Bueno, vamos haciéndolo poco a poco y veremos de qué requerimos. Primero tenemos que identificar al paciente, ¿no? Tenemos una lista de pacientes, entonces tenemos que efectivamente identificar al paciente. Paciente va a ser igual a null por el momento. Vamos a hacer un for. Bueno, mejor un while. While paciente sea igual a null, o sea, mientras aún no lo hayamos encontrado. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a comenzar a recorrer. Voy a requerir de un contador. Int contador va a ser igual a 0. Y sacamos paciente por paciente, ¿no? Aux va a ser igual a pacientes.get de la posición contador. Contador más o menos para no olvidarnos de una vez. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que comparar sus nombres. Para hacerlo más sencillo, al paciente le vamos a hacer un método que va a ser public boolean verificar nombre. Entonces le voy a enviar un nombre por parámetro y vamos a decir boolean respuesta va a ser igual a false if this.nombre.equals nombre, o sea, si el nombre del paciente es igual al nombre que le envió por parámetro, respuesta va a ser igual a
true. Y retornamos esto. Entonces ya cada paciente sabe identificarse. Regresamos al centro médico, hacemos la pregunta if aux. Verificar nombre y le mando el nombre. Si esto es true, entonces automáticamente mi paciente va a ser igual a aux. Y ya está. ¿Qué es lo que hace este ciclo? Simplemente va a buscar al paciente, ¿verdad? Es todo lo que se encarga. Ahora que ya hemos identificado al paciente, tenemos que acceder a su historial clínico y obtener su última consulta. Para eso, lo más sencillo es que aquí nos hagamos un método public que devuelve una consulta que sea obtener última consulta. ¿Qué es lo único que va a hacer esto? Va a obtener una consulta igual a null, consulta res igual a null. ¿Cómo tenemos la última consulta? Consultas. Alejandro, ¿qué duda tenías? Sí, disculpe, una consultita de la anterior clase. Si puede volver, por favor. Era paciente, no, centro médico, ¿no? Sí, la parte de paciente aux igual a pacientes.get contador. ¿Cómo funcionaba el pacientes.get, perdón? Ah, es una array list. Entonces el punto get lo que hace es ir obteniendo lo que hay en esa posición, ¿no? Era como en el, como un arreglo estático, ¿no? Por ejemplo, colocábamos en la posición tantos y le pedíamos un valor, ¿no? Mic off. Mic on. Entonces le digo al array list, dame el objeto que esté en la posición contador. Y esto va a ir desde el 0, aquí me está faltando, y contador sea menor que pacientes.size. Ok, entonces eso es lo que está haciendo Alejandro. Está obteniendo paciente por paciente dentro de los que están dentro del centro médico hasta encontrar el que le he dado por nombre. Una duda, entonces el punto get y el punto 6 serían ya métodos que tienen, ¿no? La array. Sí, son métodos que pertenecen a los array list. Está bien, gracias. Dale, no hay por qué. Verificar nombre de dónde lo obtuvimos. Lo hemos creado nosotros en paciente. Le doy un nombre por parámetro y me devuelve true si es igual a su nombre, si no me devuelve false. Entonces, para no escribir esto acá, cada paciente sabe comparar su nombre con el que yo le dé por parámetro. Ahí lo hemos creado, verificar nombre en paciente. Después historial clínico, obtener última consulta. Esto entonces vamos a decir res va a ser igual a consultas. ¿Cómo obtendremos la última? Punto get. ¿De qué posición? Del tamaño, ¿no? Entonces aquí nos haremos otro. Tamaño va a ser igual a consultas.size. Entonces del tamaño menos 1. Si es una array list, obviamente la última cita va a estar al final. Y un return de res. Vamos a juntar esto un poquito más porque se ve feo. Y ya. Entonces, al paciente, donde estamos, regresamos acá, ¿no? Ya tenemos al paciente. Paciente. Vamos a obtener su historial clínico. Public. Historial. Oh, no, 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 no. Historial clínico. Sí, requerimos último historial clínico. Private. Historial clínico. Obtener historial. Lo que vamos a hacer aquí es un return de su historial clínico. ¿Qué duda tenías, Alejandro? Sí, pero no, sí, no entendí bien por qué era tamaño menos 1. Ah, claro, porque esto nos da... A ver, vamos a regresar donde está. Acá. Digamos que el arreglo tiene tamaño 10, ¿no? Entonces, si yo le pido lo que está en la posición 10, me va a dar un error porque comenzamos a contar a partir del 0, ¿no? Entonces queremos lo que está en la posición 9, que sería lo mismo que el tamaño menos 1. Como no va a ser siempre tamaño 10, por eso le decimos, dame el tamaño. Y la última posición siempre es el tamaño menos 1. Por eso lo hacemos así. Está bien, gracias. Vale. Después vamos acá. Entonces vamos a obtener consulta. Bueno, historial clínico. Historial paciente. Va a ser igual a paciente.get. Ah, no. Obtener historial lo puse. No, paciente. Verificar nombre. ¿Dónde lo he puesto?
Tener historial. ¿Por qué no me aparece? Este punto. Tener historial. Ah, lo puse como privado, perdón. Public. Ahora sí. Entonces ya hemos obtenido su historial y a su vez, sabe, el historial ya sabe darme su última consulta. Historial paciente. Punto. Obtener última consulta. Entonces ya tenemos su última consulta, ¿verdad? Y supongo que con que un solo parámetro esté fuera bueno, de su rango ya se considera enfermito, ¿no? Entonces, centro médico, ¿por qué me está dando error? Ah, claro, porque todavía no lo hemos hecho. ¿Qué podemos hacer que sea general en estudio? Public, boolean, eh, hay, existe problema o verificar problema. Ustedes no saben manejar lo que son clases abstractas, ¿no? Por ejemplo No, eso. AUX sí. Ok. Entonces lo vamos a hacer así nomás. Return true porque no sabemos qué más ponerle. Y ahora cada uno de los dos, tanto análisis de sangre como imagenografía, van a saber decir eso. Sí, public, boolean. Vámonos a estudio. Verificar problema. O hay problema, mejor le ponemos. Hay problema. Entonces ya tenemos esto y vámonos también a imagenografía para hacer exactamente lo mismo. Cada uno va a saber decirme si tienen un problema, así ya no los tengo que calcular de forma manual. Aquí, vamos a cada uno. En análisis de sangre, tenemos que ir boolean res, vamos a suponer que es false, y tenemos que ir criterio por criterio. Nuevamente, criterio, para ahorrarnos el lío, vamos a poner public boolean hay problema o existe problema, es lo mismo. Entonces nos va a decir si el criterio tiene problemas. ¿Cómo lo va a hacer? Simplemente if, bueno, boolean va a ser igual a res igual a false. Si la observación es igual a punto equals, perdón, fuera de rango, entonces res va a ser igual a true, return de res. Ya está. Clases abstractas no se preocupen, si no lo han llevado entonces no es necesario que las conozcan y se van a confundir más que todo si les explico ahorita. Entonces, ¿qué es lo que hago? En la análisis de sangre voy a hacer simplemente un while res sea igual a false y contador sea menor que 8. ¿Por qué? Porque solo hay 8 análisis, ¿verdad? Entonces, int contador, perdón, solo hay 8 criterios. Entonces, obtenemos el criterio, aux, simplemente lo vamos a poner así, criterios.get de la posición contador. Si aux.hay problema o existe problema, automáticamente vamos a decir res igual a true, porque solo requerimos que uno tenga un problema para decir que ya está enfermito. Return true. Listo. A la imagenografía. ¿Cómo sabemos si hay problema? Hay que recorrer todo esto, ¿no? Aquí vamos a hacer int contador, va a ser igual a 0. Y tenemos que contar la cantidad de puntos de color negro, o bueno, los que tengan 5 dentro de la imagen. Length y más. Int j igual a 0, mientras j sea menor que imagen. 0.length j y decimos sí. Bueno, int valor va a ser igual a imagen de la posición y j.
valor es igual a 5, o sea, lo que nos dice en el problema, contador va a ser igual a, perdón, contador más. Contamos todos los puntitos que sean de color 5 dentro de la imagen y finalmente verificamos. Boolean res vamos a decir igual a false. Y si, vamos a sacar aquí mejor, double porcentaje. ¿Cómo se sacaría el porcentaje? Sería la cantidad que hay dividido entre el total. Nos falta el total. Int total sería igual a imagen.length por imagen 0.length, ¿no? Así sacaríamos cuántos puntitos hay en total en la matriz. Ya tenemos el total. Si porcentaje es mayor que mayor que 0.25, res va a ser igual a true y hacemos un return de res. Ya estaría. Volvemos al centro médico. Sacamos última consulta y vamos a consulta. Y aquí podemos aumentar un método que sea public string diagnóstico. Si diagnóstico is empty, o sea, si está vacío, lo vamos a calcular. Si no, le vamos a hacer simplemente un return del diagnóstico. Ahora, si no está calculado, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es ir a todos sus estudios y verificar si hay problema. Entonces diríamos string res, o bueno, perdón, boolean está enfermo, va a ser igual a false por el momento, ¿verdad? Esto, déjenme un segundito. Entonces, ok, ahora sí mejor. Y que lo que tenemos que hacer es recorrer todo el arreglo, ¿no? While. Vamos a crearnos un contador. Int contador va a ser igual a 0. Mientras está enfermo sea igual a false. Y contador sea menor que estudios. Size, perdón. Lo único que vamos a hacer es obtener el estudio. Mic off. Mic on. ¿De qué posición? Estudios.get de la posición contador. Y vamos a preguntar if estudio, y ya sabe decirme, ¿hay problema? Si hay problema, ¿qué es lo que vamos a decir automáticamente? Está enfermo. No hay por qué batallarle más, ¿no? Enfermo. Voilà, true. Listo. Finalmente, acabando todo esto, vamos a decir un if está enfermo es igual a true. Ya sabemos qué colocar. Diagnóstico va a ser igual a enfermito else diagnóstico va a ser igual a sano. Bueno, para que siga sanito. Listo. Y con eso volvemos al centro médico. String estado va a ser igual a última consulta punto diagnóstico y decimos si estado es igual a punto equals enfermito. Vamos a hacernos aquí la respuesta. Boolean res va a ser igual a false. Si está enfermito, res va a ser igual a true. Y vamos a hacer un return de res. Y con eso, así poco a poco hemos ido aumentando clases en todo lado. Ya tendríamos resuelto el inciso C. ¿Alguien por qué return true? ¿En qué parte era
en estudio, ¿no? ¿Por qué? Porque no... Por eso quería lo abstracto, que cuando existe una clase abstracta, no tienes que implementar el método, simplemente lo dejas así, con punto y coma. Y ya cada una de las clases que están heredando, análisis de sangre en este caso y imagenografía, cada uno iba a tener que implementar su propia forma de problema. Como no hemos manejado abstractos, aquí simplemente le pongo un true y ya en cada uno estoy implementando el método correctamente, qué es lo que tiene que hacer. Reescribiendo el método, ¿no? Que eso ya también lo han visto en herencia. Alejandro, ¿qué duda tenías? Y sí, disculpa, si me refería al de la clase de análisis de sangre, en el de hay problema. Ok, aquí, ¿verdad? No, en return. Gracias. Se me pasó completamente. Ese error. De hecho que... Bueno, no me voy a tomar el examen, pero... Una tontera que se me pasó completamente. No, pero sí. Gracias, Uy, espérame, que acabo de romper acá. Estudio, hay problema... Undeclare method. Porque dice que no está declarado en estudio. Ok. Ya. Gracias, Alejandro. Se me pasó totalmente. Y con eso ya tendremos resuelto el ejercicio C. O el 3. Luego, identificar al paciente más saludable acorde a los registros de nuestro centro médico. ¿Ok? Se dice que el paciente más saludable es aquel que menos diagnósticos de enfermito haya tenido en su historial clínico. Entonces, historial clínico, nos vamos a crear aquí un método public int veces enfermo. ¿Cómo se calcula esto? Tenemos que ir consulta por consulta, int contador igual a 0. Vamos a hacer un ciclo for consulta, consultas en consultas y vamos a decir if consulta.diagnóstico.equals enfermito contador más y un return contador. Ahora, si se dan cuenta, si hace un momento hemos hecho un método acá, otro acá, otro acá, otro acá, todo por todo lado, ¿no? Y me dirán, todo eso se puede hacer aquí adentro, ¿no? O sea, podría haber obtenido el historial y aquí adentro haber cálculo su última consulta y aquí adentro haber cálculo su estado, sí, ¿verdad? Pero ahora, ¿cuál ha sido la ventaja de haberlo modularizado todo, de haberlo separado cada uno en su respectiva clase? Que esto es hecho en dos líneas. O sea, un if y un contador más. Ya sabemos cuántas veces está enfermo. Así de sencillo. Porque en cada consulta ya sabe darme su diagnóstico. Entonces ya no requiero calcularlo de forma manual. Volvemos al centro médico. Decimos public paciente, que va a ser igual a paciente más saludable. Vamos a hacer aquí un paciente. Red va a ser igual a null. Y int veces enfermo va a ser igual a... Vamos a poner un... Bueno, vamos a obtener el primero para pacientes. .get de la posición 0 es el primero. Y vamos a decir res.bs verificar, no verificar nombre. Paciente. Paciente, historial clínico. Ok, no lo puse acá. Lo puse en su historial. Ok, entonces obtenemos su historial. Obtener historial. Ya sube, le vamos a pedir que me dé su veces enfermo. Ya está. Hacemos un ciclo for. Nuevamente un for each. Entre todos los pacientes. Paciente. Dos puntos en pacientes. Y comenzamos, ¿no? Uno por uno. Vamos a obtener su historial. Clínico. Va a ser igual a aux. Paciente. Obtener historial. Ahora que ya tengo su historial, obtenemos su cantidad de veces enfermo. Int
veces enfermo sería igual a aux punto. Bueno, ya tenemos el método y simplemente decimos sí, aux veces enfermo es menor que veces enfermo es el que estaba antes, que lo único que tenemos que hacer es actualizar. Res va a ser igual a al paciente y veces enfermo va a ser igual a aux veces enfermo. Una vez acabemos todo esto, vamos a hacer un return de res. Y con eso ya estaría. Ya tenemos el paciente más, el más saludable, ¿no? Sí. Vale, ¿qué duda tenían? Sí, disculpa, aquí una consultita. Si podría. El for each, ¿cuál era la función? O específicamente en qué caso utilizaba, perdón. El for each para recorrer todo el arreglo. O sea, va a ir desde el principio hasta el final obteniendo uno por uno, ¿no? Es como, bueno, esto lo podemos reemplazar, por ejemplo, con un ciclo for igual a 0, mientras si sea menor que pacientes.size y más. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es paciente va a ser igual a pacientes.get de la posición i. Y sería exactamente lo mismo de hace rato, pero si se dan cuenta, ya existe un ciclo, el cual es el for each, que se encarga de hacer eso. ¿Por qué? Porque en este caso tenemos que sí o sí recorrer todo el arreglo, ¿no? Requiero sí o sí comparar con todos los pacientes que tengo almacenados acá. Entonces el ciclo for each lo que va a hacer es ir paciente por paciente y en cada iteración lo va a guardar en esta variable para que yo pueda hacer con él lo que quiera. Y va por eso, va desde el primero hasta el último. ¿Qué parámetros necesita? O en el paréntesis, perdón. El tipo de objeto, el nombre que va a tener el objeto y el arreglo en el que queremos recorrer. Entonces, obviamente esto tiene que ser igual al arreglo, ¿no? Si el arreglo es de pacientes, o sea, pacientes es de tipo paciente, aquí también tengo que colocar paciente, ¿no? Y este es el nombre de la variable. Podría ponerle P simplemente, pero obviamente ahora tendré que cambiarlo en todas partes. P y P. Para que sea más claro lo he puesto como paciente. Entonces esos serían los parámetros. Gracias. Dale, no hay por qué. Pues así que es el import Java util date. Eso estaba en... Creo que estaba en consulta, ¿no? Consulta no está acá. Sí, date. Ok, esto es una clase de Java para manejar fechas. Se lo puse como date porque para simplemente así se manejan las fechas, pero bueno, podemos colocarlo en string ya que no hay ninguna eh, no hay ningún método, ninguna orden en el examen que nos pida utilizar un date, ¿no? O sea, no requerimos fechas, no lo podemos convertir en un string. Pero date es una clase que se utiliza para manejar fechas, o sea, tiene métodos relacionados con fechas, como crear fechas, darte la fecha actual, comparar fechas, convertir fechas a minutos, a horas. Entonces son una clase específica para manejar fechas. Mic off. Mic on. Y ok, la última. A ver, identifica la lista de pacientes. Ay, no hay por qué, dale. Identifica la lista de pacientes que tienen un problema reiterado. Es decir, si el paciente tiene estudios clínicos con sospechas en una misma zona. Es un paciente con problema reiterado. ¿Qué duda tenías, Alejandro? Sí, disculpa, si tenía una duda más acerca de los constructores o en general, ¿cuál era la función del new, perdón, Aupi? ¿Dónde estaba? A ver. Compilamos. El new es crear un objeto nuevo. O sea, crear un objeto de tipo historial. O sea, sería llamar al constructor del historial, ¿no? En el caso de los arreglos, como en el centro médico, el new lo que hace es iniciar el array list, o sea, crear el array list para poder añadirle datos. Es para llamar al constructor el new. Está bien, gracias. Vale, ¿de por qué? El último. Identifica las listas de pacientes que tienen un problema reiterado, es decir, si el paciente tiene estudios clínicos con sospechas en una misma zona. Ok, este es el más complejo, se puede decir, de todos. Podemos venir aquí al historial clínico y hacer uno que sea, no sé, verificar problemas reiterado, ¿no? Pero el problema de esta pregunta es que es un poco ambigua. Por ejemplo, me dice,
Tiene un problema reiterado. ¿A qué se refiere con un problema reiterado? O sea, uno tiene que ser necesariamente una consulta después de otra, o pueden ser, por ejemplo, en consultas saltadas. Mm, ¿Cuántas veces se tiene que considerar para que sea reiterado? O sea, más de dos o a partir de dos. Ah, ahora, por ejemplo, zona. Zona. Ok, este no maneja zonas, por lo cual se refiere solo a las imagenografías. Ahora, las zonas pueden ser varias, ¿no? Lo que podemos hacer aquí es en consulta, perdón, no es en consulta, es en historial clínico. Tenemos que, bueno, esto sería un poco ya para solucionarlo finalmente. Mm, Estoy pensando de qué forma podríamos hacerlo. Que sea sencillo. O a alguien se le ocurre alguna forma rápida de hacerlo. Porque la que se me ocurre es comparar todos y hay que crear una array list, una clase que se llame no sé pareja, en el cual vaya el nombre de la zona y la cantidad de diagnósticos que hay, ¿no? Entonces vamos a iterar todas las consultas, ver la zona en la que ha ocurrido, ver si ha habido problema y añadirlo a ese array list, ¿no? Si ya está en el array list, incrementamos el número del par, si no creamos un nuevo par y lo iniciamos en uno. Está muy largo eso. No sé si hay una solución más sencilla. No conocen lo que es un hash map, ¿no? Creo que, creo que ustedes todavía no llevaron lo que es un hash map. No, todavía, Oxy. Ok, qué bacán. Eso se hubiera caído perfecto para resolver esto. Con eso se hacía rapidísimo. Pero bueno. Bueno, se me ocurre una forma más sencilla, de hecho. Vamos a hacerlo. Bueno, para esto vamos a... Ya que no se especifica a qué se refiere con reiterado, simplemente vamos a buscar si hay alguno que se repita más de una vez. ¿Cómo lo vamos a hacer? Estoy colocando el for de una vez. Public void tiene problemas reiterados. Entonces esto lo vamos a hacer en la consulta. Lo vamos a hacer aquí en... Esto tiene que ser boolean. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Boolean red va a ser igual a false. Vamos a asumir que no tiene. Y vamos a comenzar a recorrer todo. ¿Cómo? Con un ciclo for. Int i igual a 0. Mientras i sea menor que. ¿Cómo se llama? Consultas. Consultas.size. Y más. Lo primero que hay que hacer es verificar si if. Bueno, vamos a obtener la consulta. Espérenme, consulta. Sé que ya me está dando una flojera hacer esto. Pero a ver cómo le podemos hacer rápido. Ah, ¿Cómo lo podemos hacer?
Tenemos consulta, ¿no? Este nos da el diagnóstico. Entonces, que lo que tenemos que hacer es, primero, if, vamos a tener primero la consulta. Consulta. Va a ser igual a consultas.get de la posición i. Decimos si consulta punto diagnóstico punto equals enfermito. Ok, si está enfermito, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Recién vamos a ir al... Tenemos que verificar si es de tipo... Vamos a obtener la consulta, ahora vamos a obtener el estudio. Espérame, consulta. Consulta tiene una lista de estudios, ¿no? Aquí le vamos a hacer un public array list de tipo imagenografía. No, espérenme. No, esto no nos va a servir. ¿Qué es el problema? Que esto nos dice en general si está enfermito, ¿no? Se puede estar enfermo por cualquier cosa, no necesariamente por la imagen. Entonces, volvemos al historial clínico. Ok. No, no me sirve la consulta. Luego, vamos a ver aquí a... Ya, ¿saben qué? Viendo que no nos queda mucho tiempo, les voy a decir cómo sería la solución para hacer esto. O sea, la idea es obtener la consulta, ¿no? Una vez que obtenemos la consulta a su vez está formada por varios estudios, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es primero obtener los estudios que sean de tipo imagenografía. Una vez que tenemos todos los que son de tipo imagenografía, tenemos que ver si hay problema, ¿no? Y si hay problema, obtenemos la zona de estudio. Una vez tenemos la zona de estudio, lo que me hizo asustar. Si hay entonces un problema en la imagenografía, guardamos el nombre y comenzamos a comparar con todos los demás de la lista, ¿no? Si el nombre se repite, devolvemos un true directamente acá. Así es como habría que hacerlo. Pero no les voy a mentir, toma tiempito nomás hacer esa solución. Requeriría nomás un poco más de tiempo. Por eso estos son 20 puntos. Mm, Creo que Alan se equivocó de clase. Alan, estás compartiendo en otra clase. Ya, ¿qué es punto empty? El punto empty es... esperen, tengo que reanudar la... Ya, el punto empty es simplemente para preguntar si el arreglo está vacío. O sea, sería lo mismo que decir size es igual a 0. Punto empty es exactamente lo mismo. Y ya, este examen no es difícil, es tedioso, es bastante largo. Pero si vamos ordenando todo como tiene que ser, por ejemplo, o sea, los métodos donde están, las clases donde tienen que estar, las preguntas más adelante se hacen más resumidas, más fáciles de resolver. Mm, ok. Al final médico no nos sirvió de nada, así que podemos haberlo borrado. Pero bueno. Vale, ¿alguna duda de todo lo que hemos visto? Hace un montón. Pero creo que no hubo nada que no conozcan. Sí, ahorita mismo la voy a comenzar a subir. Apenas acabe de grabar, la voy a subir. Si es que... ¿Y si no se estaba grabando? ¿Se imaginan?
Nos da su bendición para mañana. Mañana voy a ir a la U con ustedes. Así que mañana nos vemos. ¿O si será que mañana pasaremos normales? No, 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 no. Ya no hay clases. Si no le han hecho renegar a la Alicia, no creo que haga el examen de malas. Entonces, mañana no hay clases, obviamente. Una vez den el examen, ya es a sus casas a las 15:45. No va a haber clases. La otra vez no hubo. Así que no se preocupen. ¿Cómo funciona la interacción de objetos? Gustavo, todo lo que hemos visto ahorita es interacción de objetos. Literalmente todo esto es el mejor ejemplo de interacción de objetos. El más grande que hemos hecho hasta ahorita es clases que utilizan otras clases, clases que llaman a métodos de otras clases, clases que... Todo eso. Eso es interacción de objetos. A las 15:45 no, no, a ver, está enojada la Inge. Pues iban a juntar los tres licenciados. No se preocupen. Sí, ya saben que tienen 30 puntos de prácticas y auxiliatura, ¿no? Entonces ahí tienen una buena base, digamos, con que empezar. Y los 70 puntos del examen más, tienen todavía muchas posibilidades de aprobar. Y sí, Pablo, el código siempre lo subo, apenas acá, es lo que más rápido se sube. Son 5 segunditos que tarda. Ahora recuerden, ¿no? Que el examen no necesariamente tiene que ser, no es 100 o 0, ¿no? O sea, ahí se evalúa su lógica, por eso también tantos incisos, ¿no? Y a su vez cada inciso no es 0 o 10 directamente. Hoy ya lo he cerrado. Pero por ejemplo, ¿no? Si han hecho los constructores, pero no está del todo bien, bueno, ya, mitad de punto, tal vez 5, ¿no? Si han hecho hasta cierta parte, no han logrado resolver todo, se va valorando. O sea, por eso no es un 0 o 100, va dependiendo qué tanto hayan hecho, dependiendo de su lógica. ¿En qué aula estará? La verdad no sé, la que me pongan ese rato es al azar en realidad, es donde caiga. Pero ahí, si quieren estar conmigo ese ratito, nomás ahí sí, me siguen nomás si quieren y ya. Se van a dar cuenta al tiro. Ok, después, ¿cómo nos damos cuenta? Podemos llevar apuntes. Que yo sepa si pueden llevar apuntes. En el primer parcial creo que les dejaron sacar sus apuntes. Pueden llevar código ya hecho, todo eso, no hay lío. Creo, pero. A ver, llévalo, ¿no? Si no te dejan usarlo, pues lo dejas nomás en tu mochila. Código ya hecho, claro. Se puede llevar cosas. Por ejemplo, si no te acuerdas cómo recorrer una matriz, si está en tus apuntes, ahí lo puedes sacar rápido. Ahora, nuevamente por eso, o sea, si tienen apuntes, llévenlos, no pierden nada. Si no les dejan, pues simplemente no los sacan en el examen y ya, ¿no? Si les dejan, pues pinto, ya tienen para utilizar. El primer examen que recuerde les habían dejado. Si no dijo nada, pues a mí igual les sirve para estudiar, ¿no? Tampoco es una pérdida de tiempo como tal, así que les puede servir. Sí, por si acaso, no pierden nada. Ok, creo que eso sería todo por hoy. Es nuestra última clase. Si ya no van a dar finales, sí, sería la última clase. Seguiré siendo auxiliar el siguiente semestre de la Liceret. Sí, a no ser que haya algo extraño este semestre, sería auxiliar todo el año. ¿Cuántos aprueban por semestre intro? Pues aprueban varios. O sea, 40, 50. Sí, una pregunta del ejercicio del 9 que puso algunos códigos base para que hagamos del creador de plantilla, no me funciona. Mm, no, pues entonces no sé. Obviamente si vas a enviar eso no te va a servir, no tienes que aumentar todo lo para que se resuelva el ejercicio, pero qué raro. Quería utilizarlo para ver si funciona aquí desde mi computadora, pero no se crea vacío. Qué raro. A ver, voy a ver ahorita si puedo hacer algo.
Hay más posibilidades de probar en finales, en parciales, ¿no? Porque hay tareas, auxiliaturas, son 30 puntos por que pueden ganar ahí, 70 por los exámenes. Pero tampoco es que el final sea imposible. ¿Algún consejito chala de motivación? Nada, el consejo simple sería, a ver, yo que ustedes ahorita dejaría de estudiar y directamente iría al examen de mañana, ¿no? O sea, tal vez no les guste mucho lo que les voy a decir ahorita, pero si no han estudiado todo el semestre, poco o nada van a poder estudiar ahorita. Esto es algo que se ha hecho durante todo el semestre, ¿no? Por eso hemos ido practicando desde simple y variable hasta lo que estamos haciendo ahora, que son cosas tan complejas, ¿no? Que son clases con más clases dentro de clases, que usan clases, un montón de cosas, ¿no? Si han practicado todo el semestre, no les va a servir de nada seguir estudiando ahorita, solo se van a seguir eh, estresando. Si no han estudiado nada todo el semestre, tampoco les va a servir de nada estudiar ahorita, porque no van a aprender todo esto en una noche. Entonces lo mejor que les puedo recomendar es ahorita repasen lo que tal vez no se acuerdan muy bien, repasen aquello que tal vez estén dudando mucho y, y mañana van a ver que les va a ir bien el examen con calma, tranquilos, pensar, resolver poco, no desesperarse, ¿no? O sea, comenzar con lo que entiendan, entender bien el problema y van a ver que les va a ir bien. Por eso han practicado, se han hecho tareas, tengan la certeza de que les va a ir bien. Y después, igual, aunque no les vaya bien el examen, tienen todo el final. Aquí vamos a estar las siguientes semanas practicando para el final, haciendo más exámenes. Así que mañana vayan con calma y poco más les puedo recomendar, simplemente eso. Hoy será la última clase si es que ya mañana prueban, así que si es su última clase, bueno, mucha suerte en su siguiente semestre. Gracias a todos los que han venido. Hace del grupo más activo que he tenido, así que aquí sí daba gusto venir a pasar clases, por eso es que también nos quedamos más tiempo, así que también gracias a ustedes por participar, a todos los que hablan, escriben. Y en el final, ¿cómo se define la nota? ¿0 o 100? No hay más, no hay prácticas, no hay auxiliatura, no hay tareas, nada. 0 o 100. Te sacas 100, tienes 100. Te sacas 10, tienes 10. Así de sencillo. No se despija. No, pues mejor si ustedes ya no me ven, ¿no? Pues eso significa que ya han aprobado, así ya no tendrán que venir a finales. Ahora, obviamente, si quieren seguir viniendo para seguir practicando, no hay problema. Nuevos temas ya no vamos a ver, porque hasta aquí ya llegó toda la materia. Para el siguiente, o sea, lo que sigue de esta materia respecto a programación, ¿se comienza a tomar con algún otro docente o está bien con la docente? Creo que también ella está. Sí, solo hay dos docentes, creo. Solo la Lisa Leti o Rosimar. Es lo mismo. Literalmente es lo mismo. Pueden tomar con cualquiera. La Lisa Leti siempre avanza un poco más, pero al final el resultado es el mismo. Así que pueden tomar con cualquiera de los dos. No, José, no. Vale, pues entonces de una vez se lo subiré a su clase para que puedan checarlo. Vayan, como les digo, ahorita no se estresen mucho, repasen lo que les falte un poquito si es que hay algo que no entienden y ya, no hay mucho más que hacer. ¿Cuándo saldrán las notas? A ver, vamos a darle una checada rápido. Si el jueves van a salir el sábado, tal vez van a revisar rapidísimo. Porque si el final es el 30, supongo que para el... A ver, a más tardar el miércoles tienen que estar, ¿no? Así que no habría... No podría pasarse el miércoles literalmente, o sea, no se puede, no tiene que ser sí o sí hasta el miércoles 29. Las aulas por lo mismo es en el mismo lugar, de hecho hay auditorio más, lo que es bueno, o sea, es más amplio. 693 a veces, sí. Sí o sí tendrían que estar las notas antes del final, sí, sí o sí tienen que estar Alejandro. No puedes ir al final sin la certeza de saber si es aprobado o no. La LICE en ese aspecto no es mala. O sea, hay otros docentes los cuales hasta el final no te dicen ni tu primer parcial. Yo detesto que hagan eso porque estás en el final y en la misma puerta te dicen, no, ya está aprobado, no tienes por qué dar. Es horrible. Pero no se preocupen, no creo que les haga eso. De hecho, podría asegurar que no va a hacer eso. La licencia nos falta un punto que nos regalará. Sí, sí, yo creo que sí. O sea, si les falta un puntito, dos, no creo que se haga mucho lío.
Obviamente si han presentado, a ver, si no han presentado ni una tarea, tienen cero en auxiliatura y a pura suerte con sus parciales han llegado a 49, yo creo que no les va a regalar ni un punto. Ahora, si han llegado a 48, 49 y han hecho sus tareas, tienen nota en auxiliatura, por más que no esté perfecto, yo creo que sí les regalo ese puntito para no reprobar. La tarea sí o sí está el viernes. Sí, esta vez sí no la puedo mover. Les aumento un día ya. Era para el jueves, ¿no? Pero hasta el viernes porque tengo que calificar, ¿no? Las notas tienen que estar esta vez mucho más rápido. ¿Se puede preguntar dudas sobre otra tarea? Claro que sí. Ahorita ya no porque ya nos vamos a retirar. Yo también tengo que hacer otras tareas. Estoy con varios proyectos. Pero sí pueden preguntarle al personal. Voy a intentar responderles. Sí, sí, más ratito voy a intentar responderles. Bueno, eso sería ahora sí todo por hoy. No sé si tienen alguna duda más, algo que preguntar antes de irnos. Tengo dudas respecto a mi código para entregar en Moodle, pero sería también si es que le mostrar a todos. Me envías entonces al personal, porque ahorita tampoco yo no puedo quedarme mucho más, ya tengo que irme. Telegram. Sí, Telegram, ahí me lo envías y lo voy a checar el rato que esté disponible ya. No te pregunto que va a ser rápido porque ahorita en un rato tengo reuniones. Entonces tal vez hasta más tardecito, pero te lo voy a checar el rato que pueda. Dios dijo compartir, Joel. No es tu tarea, es nuestra tarea. Va pues. Entonces envíamelo. El rato que esté más, que esté libre te lo voy a intentar responder. Vale. Para todos los demás ya saben que Joel tiene la tarea, así que no pueden spamear. Y pues, vale, eso sería todo. Nos vemos el siguiente miércoles para la clase virtual. Mañana en el examen. Que les vaya muy bien. Y eso sería todo. Hasta luego. Que tengan buena noche. Que estén muy bien. Nos vemos mañana. Ahora sí voy a dejar de grabar y se los subo para que yo lo tenga.